Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Paula Klenner y en nombre de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO y UNICEF les damos la bienvenida a lo que es ya la 15ª sesión de la serie de seminarios web No dejar a nadie atrás en tiempos de la pandemia del COVID-19. Como ya saben, quienes se han sumado a otras instancias de la serie, esta se encuentra inspirada en el principio central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda de Educación 2030, destacando la prioridad de mantener el foco en las personas más vulnerables e históricamente marginadas en este contexto de crisis. Esta serie de seminarios web tiene el objetivo principal de apoyar a los ministerios de educación y a los diferentes actores educativos para el desarrollo, gestión y diseminación de evidencia que informe no solamente la evidencia a corto plazo, sino también a mediano y largo plazo durante el proceso de crisis actual. Me gustaría invitar a nuestros panelistas a prender sus cámaras para que la audiencia los pueda reconocer luego. Vamos ahora a activar las cámaras de nuestros panelistas y contarles un poco los objetivos de esta sesión. La serie de seminarios web está siendo liderada por el Grupo Regional de Educación, que se encuentra a su vez coliderado por UNICEF y Save the Children, y esta sesión en específico tiene como objetivo reflexionar en torno al rol que cumple la evaluación en el derecho a la educación y cómo asegurar un uso adecuado de ella en contextos de crisis. Asimismo, vamos a discutir sobre los mecanismos pertinentes de evaluación que consideren las complejidades existentes en el contexto de pandemia y finalmente vamos a compartir experiencias nacionales de evaluación formativa, reflexionando en torno a los elementos relevantes a considerar para replicarlas en otros contextos. Para el abordaje de este tema y en términos de estructura del webinar, está dividido en una introducción temática, luego la presentación de actores clave y representantes de países de la región, una sección de preguntas y respuestas y finalmente el cierre con algunos mensajes claves sistematizados. Les recordamos que Zoom tiene una sección de preguntas y respuestas. Les pedimos por favor que señalen ahí también a quiénes van dirigidas las preguntas de los panelistas y en el caso de la audiencia que está conectada por YouTube, les pedimos puedan ir presentando sus preguntas en el chat y nuestros colegas que están conectados en ambas plataformas van a ir sistematizándolas para poder hacerlas llegar a los panelistas en la sección de preguntas y respuestas. Sabemos que este es un tema que ha generado especial interés en la región. Nos vienen pidiendo durante la serie que abordemos el problema, entre comillas, o el desafío de la evaluación en todos los chats probablemente de los seminarios web que hemos realizado hasta la fecha. Entonces, bueno, les comentamos que vamos a estar sistematizando no solamente las presentaciones, va a quedar grabada la sesión en nuestras diferentes plataformas y vamos a compartir material en la página del evento a posterior. Sin más demora, me gustaría darle el pase, la cámara y el micrófono a mi colega Carlos Enríquez, quien es coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de la Educación, llamado el YESE, así que si nos escuchan decir YESE a lo largo de la sesión, vamos a estarnos refiriendo al laboratorio. Carlos es magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, además es ingeniero, y por más de 2 décadas se ha desempeñado en cargos de responsabilidad en el ámbito educacional, tanto en el ámbito público como universitario. En su trayectoria fue gerente general de MIDEUC, director educativo de los centros escolares de Maipú, una de las comunas más grandes de Chile, y secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de Educación. Y hoy día se desempeña como coordinador del laboratorio en la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Sin más demora, Carlos, tienes la palabra. Aprovecho de saludar a los más de 1000, creo, personas que ya están conectadas al momento en ambas plataformas. Nada más que reiterando el interés que ha generado la sesión. Así que adelante, Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Paula, y a toda la gente que nos escucha, a los panelistas en todos los países de América Latina y el Caribe, y vamos a tratar de contextualizar este desafío de cómo poner la evaluación al servicio del aprendizaje. La evaluación genera controversia muchas veces, pero lo que queremos tratar de poder aportar es una mirada propositiva al servicio del protagonismo de los estudiantes y también de nuestros maestros. Desde esa perspectiva, lo que quisiera como primero señalar son 4 elementos breves. El diagnóstico como anterior como aporte, la necesidad también de mirar el currículum, qué entendemos por evaluación formativa a propósito también de esta conversación y discusión, y los aportes que vamos a tener hoy día de los 4
los cuatro panelistas en términos de abrir esta conversación y abrir esta discusión. Primero, como diagnóstico en lo que queremos aportar, desde el YESE tenemos 25 años y esta evaluación estandarizada que pretende entregar información para los países en cómo llegan a un esperado y dónde están, e información para la mejora. Desde esa perspectiva, hoy día podemos constatar en nuestra Latinoamérica, en estos 18 países, que 4 de cada 10 no logra en tercero básico localizar y relacionar información, de que casi 1 de cada 2 no es capaz de resolver problemas simples de acuerdo a operaciones de números naturales o fracciones. Por tanto, aquí nos demuestra un tremendo desafío, donde más allá de las complicaciones hoy día de la pandemia, tenemos dificultades con nuestra pedagogía, con nuestro trabajo en la sala de clase, con nuestro apoyo finalmente a los profesores para poder generar mejores oportunidades de aprendizaje. Desde esa perspectiva, son 19 países que la semana pasada entregamos un informe del laboratorio en lo que tiene que ver con qué esperan que aprendan los estudiantes de América Latina y el Caribe. Este informe está disponible para todos los que nos ven, para estos distintos profesores, maestros relacionados con el tema de educación en yeseunesco.org, y esta información muy visual para orientar esta conversación. Diciendo esto, la evaluación estandarizada también nos dice ciertos elementos que deberíamos desarrollar en cada uno de nuestros grupos de estudiantes. Y aquí hay una primera información. Nos dice que el 40% de los estudiantes logra localizar una información, pero no es capaz de relacionarla, que es el nivel 2 de lo que nosotros quisiéramos desarrollar. Tampoco es capaz de inferir, solo 1 de cada 4 lo hace, y de reconocer, de reflexionar, de emitir juicio, que es la habilidad central que quisiéramos desarrollar en ello. Desde esa perspectiva, el currículum como el lugar donde debería ayudarnos a encontrar las metas de aprendizaje parece ser hoy día una discusión, una conversación en términos de poder priorizarlo en el actual escenario. Desde esa mirada, los países, distintos países, ustedes en cada uno de ellos, están teniendo una conversación de seleccionar objetivos, de dar continuidad, de asegurar el desarrollo integral, de qué es lo que van a aprender al final de cada ciclo y sobre reflexionar sobre la posibilidad de cómo ningún grupo de estudiantes se queda atrás en esa dirección. Parece ser esta conversación algo central para encontrar dónde queremos que los niños lleguen al final de cada año, cómo integramos saberes en cada asignatura y cómo a los maestros le damos libertad para contextualizar ese currículum y poder adecuarlo. Después de esto, al alero de lo que queremos que aprendan, cómo la evaluación formativa nos ayuda a entender dónde están ellos para que podamos ayudarnos en su trayectoria de aprendizaje. En esa dirección, la evaluación ha estado muy centrada en lo sumativo, yo diría en muchos países, en lo que tiene que ver con lo sumativo de la evaluación estandarizada, lo sumativo que tiene que ver también al interior de los establecimientos con la calificación, y muy poco con el proceso más formativo que tiene que ver con tener información para el profesor, el maestro y el estudiante de dónde está para tomar mejores decisiones. El esfuerzo que se está haciendo en distintos países, y también algunos nos van a señalar el ejemplo de Uruguay, de México, de Colombia, de Chile, es también esta evaluación intermedia que trata también de mirar progreso al inicio, al intermedio y al final del año escolar para poder hacerlo no con un fin de rendición de cuentas, sino con un propósito más formativo hacia el estudiante y también hacia el profesor. Por tanto, en esta sesión vamos a empezar, y les vamos a contar en estos 4, es reflexionar de qué es la evaluación formativa, qué no es también la formación formativa, cómo sabemos que nuestros estudiantes finalmente están aprendiendo, para qué, para poder aportar en preguntas, guía, y aquí solo me centro en el marco de Margaret Heritage, del ciclo de la evaluación, de cómo el estudiante revisa hacia dónde voy, cuáles son las metas de aprendizaje, dónde estoy ahora finalmente dónde me encuentro y cómo cierro la brecha, cuáles son las acciones del profesor,
del estudiante para poder avanzar en esa dirección. Por último, este ciclo de evaluación formativa trata de entregarle elementos al profesor para que se centre en dónde está el niño, dónde está la niña, recolecte evidencia, tome decisiones y pueda seguir avanzando. Por tanto, lo que queremos decir en esto es que la evaluación formativa no es calificar, no es corregir, no es una nota, sino va en la dirección de ayudar a saber al niño, a la niña y al profesor en qué y cómo mejorar, con una herramienta neurálgica y central que tiene que ver con retroalimentarlos para la mejora del aprendizaje. En este webinar vamos a abrir la conversación de cómo sabemos si los estudiantes están aprendiendo, de cuáles pueden ser algunas pistas y algunas luces al alero de la evidencia y cómo también pudiésemos ayudar a que nuestros profesores los realicen en la sala de clase. ¿Con qué fin? Con el fin de que el proceso de enseñanza pueda ser más efectivo. No se trata de hacer más, sino mejor. Y cómo, por otro lado, el estudiante es un protagonista de los aprendizajes. Hoy día tenemos 4 expositores, María Paulina Flotz, donde nos va a presentar la evaluación formativa. Es una oportunidad para promover los aprendizajes desde esta mirada propositiva, obviamente con las dificultades, con las tensiones que genera la evaluación, pero cómo dar luces en esa dirección. Segundo, Vincenzo Placo de UNICEF de Latinoamérica nos va a mostrar algunas experiencias de evaluación formativa en distintos contextos anteriores a la pandemia, qué se está haciendo en Latinoamérica y en otros lugares que pueden ayudarnos a qué es lo que marca la diferencia para poder monitorear, para poder ayudar a mirar los aprendizajes. Andrés Peri de Uruguay nos va a ayudar a mirar el caso de uruguayo, no solo desde una herramienta mucho más sistémica, sino que se ha instalado una conversación distinta con los maestros en el sistema escolar y también con sus propios estudiantes. Y por último, Francisco Miranda en México nos va a señalar el esfuerzo gigantesco que están realizando para también ampliar la mirada de evaluación, para que esta evaluación más formativa para el aprendizaje en estos contextos de pandemia pueda ser finalmente un aporte a los maestros, a los centros escolares y al aprendizaje finalmente de cada uno de los estudiantes. Esperamos que este webinar que estamos desarrollando en conjunto sirva para abrir la reflexión y esperamos también que sea el primer paso para que podamos también mapear práctica. Al final queremos también tener una invitación, Paula, para que los centros escolares, los profesores, los directivos, los maestros, nos envíen su experiencia de evaluación formativa para que podamos sistematizar e idealmente disponibilizar también para todos los colegas de la región. Muchísimas gracias, Carlos, y con esa excelente presentación pasamos ya al siguiente panel. Yo he contado rápidamente en ambos chats más de 15 países conectados, lo que pone en evidencia también el espíritu solidario de esta instancia, ¿no? Un espacio de compartir, de poder establecer vínculos, pero además de poder también recibir información por parte de la audiencia de este seminario. Como tú bien dijiste, Carlos, vamos a finalizarlo con una pregunta abierta y con un mecanismo de contacto para que nos puedan contar qué están haciendo y cómo lo están implementando también, ¿no? Ya para dar pase al panel, me gustaría presentar a María Paulina Flotz, de MIDEUC. Paulina es psicóloga y doctora en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde la obtención de su doctorado trabaja en temas de medición educacional. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de MIDEUC, teniendo a su cargo la supervisión de los más de 40 proyectos de medición y evaluación que las distintas áreas del centro llevan a cabo en áreas de educación, organizaciones y sociedad. Muchísimas gracias, Paulina, por conectarte el día de hoy con nosotros. Te agradecemos la presencia. Sabemos que son días ocupados e intensos para los diferentes actores educativos, entonces muchísimas gracias de nuevo. Adelante, tienes todo el micrófono y la cámara para ti. Ok, muchas gracias, Paula. Muchas gracias a UNESCO por esta invitación. Me siento muy honrada de poder compartir unos minutos con esta audiencia tan heterogénea y diversa, pero con un objetivo que nos une a todos, ¿no? Que es pensar juntos cómo podemos hacer de la evaluación una acción pedagógica que favorezca los aprendizajes y no que los entorpezca o los detenga. Voy a compartir pantalla para poder mostrar una presentación que tengo preparada para esta ocasión.
¿Me dices ahí, Paula, se ve correctamente? Se ve perfecto, Paulina, y quiero hacer un único recordatorio. Van a ver que voy a apagar mi pantalla ahora. Como no quiero interrumpirlos en el proceso de su presentación, cuando la vuelva a prender va a significar que les quedan 2 minutos. ¿Te parece? Me parece muy elegante forma de decir que basta de hablar y que le dejen Pero pase a mis compañeros por del mí panel. durarían más horas, pero tenemos tiempos limitados y las agendas Sí, son difíciles. por supuesto, Muchas por gracias, supuesto. Paulina. Gracias, Paula. Bueno, y vamos entonces con esta presentación que más que compartir una experiencia, como va a ser el caso de algunos de los otros panelistas de esta sesión, esta básicamente es una presentación que busca entregar ciertas ideas o ciertos conceptos que nos ayuden a reflexionar y a pensar juntos. ¿Ah? Ese es un objetivo importante. Y me voy a tomar una pequeña licencia para señalar que tengo la convicción, compartida con varios colegas, que hoy más que nunca nuestros sistemas escolares se enfrentan a una disyuntiva en torno a la evaluación. Y esa disyuntiva la he querido caracterizar como ver a la evaluación como una villana o como una heroína. ¿Por qué? Voy a fundamentar. Desde una perspectiva de la evaluación o una mirada de la evaluación como sinónimo de calificar el rendimiento de nuestros estudiantes, claramente la evaluación podría terminar por convertirse en la villana de la película. La evaluación como sinónimo de recoger evidencia acerca del aprendizaje creo que nos otorga la posibilidad de asignar a la evaluación un cierto rol de heroína. ¿Por qué? Si nosotros concebimos la evaluación como sinónimo de calificación, claramente en estos tiempos más que nunca, la presión por asignar notas o calificaciones fortalece la visión de la evaluación como un trámite, un problema, un costo o incluso una tarea que tiene poco sentido. Complementariamente, si entendemos la evaluación como recoger o levantar evidencia acerca del aprendizaje de los estudiantes, la evaluación entonces se transforma en una oportunidad para acercarnos al proceso de aprendizaje de ellos a través de una recolección de evidencia significativa y, muy importantemente, de una retroalimentación formativa. De esa manera, la idea central que quiero transmitir es que si nosotros reducimos la evaluación y su potencial riqueza como fuente de información a una nota, a un número, estamos desaprovechando la oportunidad de apreciar y acercarnos a los logros de aprendizaje y los ámbitos de mejora que nuestros estudiantes tienen. Desde esa mirada, creo que las buenas evaluaciones que podamos hacer siempre, pero sobre todo en estos tiempos, pueden ser nuestra aliada al momento de implementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La información que la evaluación nos entrega acerca de cuánto han aprendido nuestros estudiantes y qué les falta por aprender es tener, creo yo, ocupando otra metáfora, es tener un foco o una luz que nos alumbra, que nos ilumina el proceso. Y creo que renunciar a esta luz, a este foco, es intentar avanzar a ciegas en este complejo mundo que estamos viviendo en el proceso educativo en estos meses, en este tiempo, en este año y quién sabe por cuánto tiempo más. Entonces, avanzar a ciegas es, creo, lo podemos entender como no poder avanzar a paso firme en el camino que nos hemos propuesto. ¿Qué camino? El camino de los logros de aprendizaje que hemos determinado como meta o como foco final de nuestros procesos educativos. Porque el contexto que estamos viviendo hoy, más que nunca, muy bien lo sabemos por experiencia propia, pero también por lo que uno observa, por lo que uno lee, por lo que uno conoce. Tenemos un proceso educativo que se está dando en un espacio de intersección inédito hasta ahora entre lo que el niño y los jóvenes viven en su hogar y lo que la escuela puede entregar. Y como si ese espacio de interacción en sí mismo ya no fuera complejo, tenemos además la complejidad adicional que esto lo estamos viviendo, que digo, reitero, es una experiencia inédita, la estamos viviendo en un mundo con pandemia, con restricciones importantísimas y con una vivencia socioemocional que es imposible de desconocer. Esto tiene muchas implicancias para la reflexión sobre el proceso educativo y los procesos evaluativos. Las condiciones externas a la escuela cobran mayor relevancia. Ya no es que el niño traiga a la escuela la experiencia de su hogar. El niño está siendo educado en este espacio de interacción entre el hogar y la escuela.
Esto claramente denota o deriva en menor continuidad del proceso educativo. ¿Para qué hablar de la interacción profesor-alumno que está infinitamente más interferida en estas circunstancias, pero que sigue siendo muy, muy importante? Y todo esto, como bien presentaba Carlos Enríquez en su introducción a este evento, ha llevado a la necesidad de priorizar y focalizar las acciones pedagógicas, incluida la evaluación. Es fundamental entonces que más que nunca el proceso de evaluación se conciba y se diseñe al servicio del aprendizaje. Nuestras acciones y decisiones pedagógicas destinadas a evaluar tienen que estar estratégicamente diseñadas para que efectivamente podamos monitorear el aprendizaje de los estudiantes en este periodo tan irregular, que recordemos, en la mayor parte del proceso, en la mayor parte de las realidades que nuestros países viven, es asincrónico. Aquí hago una pequeña digresión respecto de la diapositiva, pero la pretensión o el, no sé, sueño quizás que algunos han tenido de que es posible trabajar con los estudiantes conectados en línea de manera universal, es a estas alturas, lo tenemos claramente demostrado, es una quimera, es un sueño, no es real. Lo que la mayor parte de nuestros niños, nuestros jóvenes están viviendo son procesos asincrónicos, donde eventualmente pueden tener alguna conexión en línea con algunos de sus profesores, donde las realidades locales, socioeconómicas y de contexto cultural que ellos viven impiden que podamos, de alguna manera, comillas, replicar lo que ocurre en el aula a la situación real que estamos viviendo. Por eso es que nuestras acciones y decisiones pedagógicas tienen que ser tan estratégicas, porque estamos en un escenario donde necesitamos que todo lo que hagamos en el contexto educativo y con el foco que hoy estamos hablando en relación con la evaluación, podamos motivar a los estudiantes en su proceso y no al revés. Más que nunca necesitamos ser flexibles, necesitamos priorizar y necesitamos poner el foco en la retroalimentación. Avancemos en la concepción de evaluación, dado este contexto. La evaluación en el ejercicio de la docencia, como bien lo sabemos, cumple distintas funciones, funciones normativas para saber cuál es el rendimiento del curso y poner notas o asignar calificaciones. Tiene también una función certificadora para determinar quién pasa de curso y ampliamente constatado también cumple una función de control externo. Sabemos que si no hay nota o calificación, los alumnos o parte importante de nuestros alumnos no toman en serio las clases. La concepción tradicional de evaluación de esta manera está muy instalada, muy arraigada en nuestras formas de ser y actuar en el contexto escolar. La entendemos habitualmente o la vivimos como un hito aislado al final del proceso, con una connotación muchas veces punitiva asociada a ansiedades y amenazas. Para ninguno de nosotros es una experiencia grata ser evaluado. Tradicionalmente también la evaluación es un proceso opaco para el estudiante. Los instrumentos y las pautas de corrección suelen ser desconocidas. Y esto redunda en un estudiante que es un actor pasivo, que de algún modo padece la evaluación. Sin ir más lejos, vámonos al uso del lenguaje. Muchas veces hablamos que los estudiantes se someten a una evaluación. ¿Hay algo acaso más pasivo que someterse a un evento? Y en contraposición a esta concepción, a esta vivencia, a esta práctica tan instalada de la evaluación, tenemos el enfoque o la perspectiva de evaluación para el aprendizaje con foco en lo formativo. En este enfoque, como bien sabemos, la evaluación es considerada una parte intrínseca de la enseñanza y aprendizaje, no un hito aislado al final del proceso. Desde esta perspectiva, la evaluación proporciona retroalimentación que indica a los estudiantes lo que tienen que hacer para mejorar su desempeño. El producto final de la evaluación no es una nota. La nota no me dice mucho respecto de qué hice bien, qué me falta por hacer y más aún, cómo puedo hacerlo. La evaluación para el aprendizaje requiere que los profesores compartan con sus estudiantes los logros que se espera que ellos alcancen. Es decir, los criterios de evaluación son explícitos, conocidos y por tanto ayudan a modelar el desempeño que yo estoy esperando que mis estudiantes logren producto de las oportunidades de aprendizaje que he brindado. Y de esa manera, la evaluación involucra tanto a docentes como a estudiantes en el análisis de los resultados de la evaluación. Desde esta perspectiva, entonces, lo que buscamos al evaluar, y por eso vuelvo a la primera lámina, la evaluación la podemos ver como una aliada o una heroína de este proceso,
Lo que buscamos, digo, es contar con la mejor evidencia posible del proceso de aprendizaje para impulsarlo. Todos los autores que trabajan en evaluación formativa o evaluación para el aprendizaje ponen como corazón o como núcleo de esta perspectiva el concepto de retroalimentación formativa. Sin buena retroalimentación no hay evaluación formativa posible, porque la retroalimentación formativa describe lo que el estudiante ha logrado y lo que le falta por lograr, lo ayuda a tomar, por tanto, decisiones y en esa perspectiva también lo motiva a mejorar y lo empodera y estimula en relación con sus habilidades de automonitoreo y también de metacognición. Reitero y disculpen la insistencia, sin retroalimentación no es posible que entendamos la evaluación como una acción pedagógica formativa. Para que la retroalimentación sea eficaz, necesitamos que se entregue de manera clara y específica. La retroalimentación debe referirse entonces a los aprendizajes que esperamos que el estudiante logra, producto de las oportunidades de aprendizaje que hemos establecido o que hemos proporcionado, y debe focalizarse en criterios que son conocidos por los estudiantes a priori, antes de mostrar o de poner en efecto su desempeño. Y la retroalimentación entonces debe orientar para el progreso. ¿Qué debería hacer, ejercitar, revisar el estudiante para mejorar? Veo que Paula prendió su cámara, por lo cual entiendo que me queda ya a estas alturas un minuto, y es justo para terminar la presentación que estoy haciendo con una idea que creo que queda muy bien recogida con una viñeta de del genial Quino y Mafalda, que está aquí presentada, ¿no? Lo que queremos evitar es una situación como esta. Y el que no haya entendido, que levante la mano. Manolito, impetuoso como siempre, la levanta y la maestra le pregunta: veamos, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Desde marzo hasta ahora, nada. Esto, que es una situación caracterizada de manera, si ustedes quieren, humorística, nos revela que sin instancias de evaluación formativa durante el proceso de aprendizaje, hoy más que nunca nos podemos encontrar con muchos manolitos en nuestros grupos de estudiantes. Es decir, niños, jóvenes, que habiendo pasado por un largo proceso de aprendizaje o de instancias que buscaban ese aprendizaje en estos meses, no lo hayan conseguido porque se nos quedaron atrás. Sin evaluación no vamos a saber que eso está pasando, sino hasta el final, cuando ya no tengamos nada que hacer. Por eso la evaluación formativa es entonces, y con esto cierro, yo creo que más que nunca la evaluación tiene ese poder enorme de transformarse en una aliada y en una potenciadora de los procesos formativos de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Las metáforas que nos dejas hoy día nos hacen pensar, bueno, reiterar la necesidad de priorizar y focalizar las acciones pedagógicas, pero también me quedo con el rol de la evaluación en la motivación de las y los estudiantes, ¿no? Que es usualmente un elemento olvidado en los procesos de evaluación que vemos en nuestro sistema. Para continuar la reflexión, me gustaría invitar al panel a Vincenzo Placco, de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Vincenzo es especialista de educación secundaria y aprendizaje de la Oficina Regional de UNICEF, posee estudios avanzados en economía, ciencias sociales y derechos humanos, y amplia experiencia de trabajo en diferentes agencias del sistema de las Naciones Unidas. Actualmente su trabajo se enfoca en temas relacionados con la calidad y pertinencia de la educación para adolescentes, incluyendo tanto el desarrollo de habilidades como la medición de resultados de aprendizaje. Muchísimas gracias, Vincenzo, por contar con tu presencia el día de hoy. El micrófono y la cámara es toda tuya. Gracias, Paulina. Muchas gracias a ustedes. Es un gusto, un honor ser parte de este panel con tan queridos y buenos panelistas. Voy a presentar mi pantalla. En el día de hoy voy a presentar los avances de un estudio que estamos realizando como oficina regional de UNICEF para América Latina y el Caribe sobre la medición de los aprendizajes en contextos de educación a distancia. Si me dan un segundo, por favor, voy a poner mi pantalla.
Ahora sí, disculpen. Les comentaba que voy a presentar los avances de un estudio que estamos realizando como oficina regional sobre la evaluación de los aprendizajes en contextos de educación a distancia. Se trata de un estudio que está todavía en curso, por lo tanto voy a presentar solamente algunos avances, pero esperamos que puedan contribuir un poco a la reflexión y a la discusión el día de hoy y más allá. Quisiéramos que empezáramos con una reflexión y con una pregunta inicial. Sabemos todos que cuando hablamos de educación a distancia, hablamos de una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de estudio. Y hablamos de una educación que se basa en la entrega de materiales de estudio a los estudiantes, la flexibilidad de los horarios y un alto grado de autogestión. Entonces, en otras palabras, hablamos de una educación que es flexible y autodirigida. La pregunta que quiero hacer como reflexión inicial ¿es realmente esto lo que estamos viviendo en estos meses? ¿O se trata más bien de la provisión remota de una educación cuanto más parecida a la educación regular? Me gustó mucho la viñeta que tenía Carlos en su presentación inicial con una docente frente a sus alumnos en la clase con una pantalla de televisión, ¿no? Creo que muchos hemos asistido a muchos casos parecidos de alguna manera. Hemos tratado de proveer la misma experiencia educativa de manera remota con resultados que han variado de países a países. Cuando hablamos de evaluación del aprendizaje en el contexto de COVID, necesitamos hacernos dos preguntas principales. Necesitamos preguntarnos, por un lado, hasta qué punto el sistema educativo asegura que las experiencias educativas sean lo suficientemente buenas como para garantizar que cada estudiante aprenda lo que se espera que aprenda. Y por otro lado, medir y investigar qué es lo que realmente los estudiantes están aprendiendo en las condiciones actuales. Algo muy relacionado con la última viñeta que presentaba Paulina. Vamos a presentar una serie de consideraciones importantes y preliminares para informar en los procesos de toma de decisiones sobre evaluaciones de aprendizaje en el contexto. En primer lugar, evidentemente es necesario asegurar la continuidad de los servicios educativos. Y eso va más allá de la provisión de materiales educativos, ya que requiere establecer y mantener una relación, un vínculo entre los estudiantes por un lado y sus escuelas, sus docentes y sus pares por el otro lado. Es necesario, por lo tanto, que el monitoreo de los niveles de aprendizaje no se limiten solamente a medir qué tan exitoso se está haciendo el servicio escolar en proveer esos conocimientos, sino que también nos ayude a reflexionar y a medir el impacto que los sistemas educativos están teniendo en apoyar a los estudiantes y a sus familias, en el caso de los niños y niñas más pequeñas, a lidiar con las circunstancias actuales, más allá de un tema prettamente educativo y pedagógico. En segundo lugar, algo que ya se ha tocado en las intervenciones precedentes, es importante que esas evaluaciones de aprendizaje estén completamente alineadas con los objetivos de aprendizaje establecidos por el país. Muchos países han estado priorizando los objetivos curriculares, haciendo una investigación sobre cuáles son los componentes curriculares que realmente se pueden alcanzar en esas situaciones y cuáles es necesario priorizar. Entonces es necesario, por un lado, que esta priorización se haga de manera transparente, involucrando todos los actores que es necesario involucrar, incluyendo los docentes, las familias y los mismos estudiantes. Y es necesario que los docentes y las docentes sean informadas sobre ese proceso, que sepan claramente cuáles son las partes del currículum que tienen que priorizar, cuáles son los aprendizajes que tienen a los que tienen que dar seguimiento, y que entonces las evaluaciones formativas estén basadas efectivamente en esos aprendizajes priorizados. En tercer lugar, algo que es válido para las evaluaciones en general, las evaluaciones formativas, pero que adquiere aún más relevancia en el contexto actual, es que es necesario tomar en cuenta la diversidad de los estudiantes y atender las necesidades específicas de cada uno de ellos, ¿no? Y eso tiene que ver con muchos aspectos relacionados con la edad, con la etapa de desarrollo,
con las condiciones socioeconómicas, que se reflejan también en un mayor o menor grado de accesibilidad a dispositivos digitales o a radio y televisión, a discapacidad, evidentemente, para implementar ajustes razonables en esos procesos de evaluación, y los antecedentes culturales y lingüísticos que son muy, muy relevantes, especialmente para nuestra región. Finalmente, evidentemente, es necesario tomar en cuenta que no todas las prestaciones remotas de educación son iguales y operan de la misma manera. Ya hemos estamos reflexionando sobre el hecho que operar de forma remota no significa exactamente proveer una educación a distancia. Es necesario tomar en cuenta a la hora de evaluar, y lo veremos en las experiencias que vamos a conocer, que operar a través de la entrega de materiales impresos es diferente que operar a través de radio, televisión o a través de medios digitales. Que dentro del mundo digital la tecnología puede jugar un papel diferente como portador de contenido, como un dispositivo de comunicación o como un sistema de aprendizaje mucho más amplio que cubre diferentes aspectos. Y además es necesario tomar en cuenta que la comunicación digital no reemplaza al 100% la copresencia física en un aula de los docentes y de los alumnos. Entonces eso hace sí que se pierdan algunos momentos de evaluación formativa que los docentes pueden tener con simplemente observar el comportamiento o las reacciones de un alumno dentro del salón de clase. Para que las evaluaciones formativas en contexto de evaluación de educación a distancia sean válidas y confiables y puedan estimular el interés y el aprendizaje de los estudiantes, tienen que cumplir con una serie de características que ya estaba esbozando Paulina antes que yo. Me limito a señalar algunas, como la de la pertinencia al contexto de los estudiantes y a las necesidades que mencionaba antes. Me refiero a asegurar que los estudiantes puedan realmente producir respuestas, ¿no? Y eso con algunos medios de transmisiones que son más unidireccionales, como la radio y la televisión, puede representar un problema, ¿no? Es necesario que estas evaluaciones proporcionen apoyo a los estudiantes, que permita realmente documentar la evidencia sobre los avances en materia de aprendizaje y sobre todo que sean explícitas y claras desde un comienzo respecto a cuáles son los objetivos de aprendizaje que se quieren medir y las herramientas que se van a utilizar. Vamos a ver brevemente un poco cuáles son los avances preliminares de esos estudios que les estaba mencionando al principio, basado en revisión de literatura y de algunas experiencias. Respecto a la modalidad de entrega a través de materiales impresos, hemos visto con interés dos experiencias, una de Ghana y una de India, en la cual efectivamente los estudiantes recibían el material impreso. Y en estas dos experiencias, el monitoreo, en el caso específico de Ghana, el monitoreo del aprendizaje se hacía a través de un proceso que implicaba para los estudiantes responder a cuestionarios o hojas de trabajos relacionadas con las materias de aprendizaje y enviar por correo a los docentes o a los tutores estas respuestas. El caso de la India es un caso más variado. En este caso, la evaluación se hacía a través de llamadas telefónicas, de visitas a familias y reuniones presenciales con observación y reportes anecdóticos. La elaboración de portafolios a ser entregados de manera periódica a los docentes, de manera física, digamos. Y luego un amplio recurso a pruebas con plazos flexibles, a pruebas a libro abierto, que permitan un poco también medir las capacidades de los estudiantes de buscar la información, no solamente de aprender mnemónicamente unos conceptos y unos conocimientos, y un amplio recurso también a la autoevaluación y a la evaluación y retroalimentación por pares. Si pasamos a ver un poco la modalidad de entrega digital, digamos, una revisión de la literatura reciente de los últimos años nos ha llevado a identificar 6 métodos principales y más adelante veremos cómo algunos de esos están siendo utilizados en la práctica en el contexto actual. Uno es las pruebas de opción múltiples, ¿no? Que se pueden impartir a través de programas tales como, tan simples como el Google Form, a través de sistemas de gestiones de aprendizaje online.
Otro método interesante son los one-minute notes, o sea, breves textos, breves diarios, breves reflexiones que permitan a los estudiantes transmitir al docente el conocimiento adquirido a través de esos breves textos que permitan justamente al docente dar seguimiento a estos procesos. Portafolios electrónicos, o sea, una colección de fotos, textos y documentos que pueden ser cargados en espacios y plataformas digitales o en sistemas de gestión de aprendizaje. Las viejas tareas o asignaciones realizadas de forma asincrónica que permiten a los docentes realizar sus trabajos y enviarlos directamente a los docentes, ya sea a través de sistemas de gestión de aprendizaje o a través de plataformas como WhatsApp, por ejemplo. Las herramientas de la web 2.0 como blogs y foros, que normalmente son integrados en los sistemas de gestión de aprendizaje y que permiten a los estudiantes tener conversaciones grupales sobre algunos temas, hacer reflexiones personales, de manera que los docentes puedan interactuar con ellos y usar esas reflexiones y esos contenidos para hacer ajustes en sus modalidades de entrega de la educación digital. Y finalmente ha habido un auge, sobre todo en los últimos años, de esos, en el contexto actual, de juegos online como quizzes u otros juegos que permiten hacer evaluaciones online, entonces a los docentes tocar con mano un poco los avances en materia de aprendizaje y a la vez permiten a los estudiantes poder reflexionar también sobre su respuesta y sobre sus propios niveles de conocimiento a través de una interfaz sencillo del juego que permite un poco quitar esta ansiedad, digamos, de la evaluación que mencionaba Paulina también en su intervención anterior. Dos ejemplos cortos respecto a la entrega por televisión y por radio, uno de Estados Unidos en la década de los 90 y uno de Sierra Leona más reciente en el contexto de la respuesta al ébola. El ejemplo de Estados Unidos se refiere a la instrucción televisiva y el establecimiento de un número telefónico directo para que los estudiantes puedan llamar y hacer consultas a los docentes en el momento en el que la clase, digamos, está al aire, y una homework hotline, o sea, un número gratuito para obtener ayuda con las tareas, ¿no? Se trata, como mencionaba, de una experiencia de los años 90, un poco vieja, digamos, y significan la comunicación telefónica es un poco unidireccional en ese sentido, va del estudiante al docente. La experiencia de Sierra Leona, que es más reciente y que se refiere al programa de educación radiofónica de emergencia, permitía no solamente a los estudiantes de llamar a los docentes para realizar preguntas, sino también ponía a disposición de los docentes la posibilidad de llamar a los estudiantes para apoyar y para dar seguimiento específico y monitorear un poco los logros de aprendizaje de ellos. Quisiera cerrar con 4 ejemplos recientes, esto sí relacionado con la respuesta actual a la pandemia de COVID-19, y ya veo Paula aparecer allá, entonces me voy a apurar para terminar. En el Caribe, el e-learning hub del Caribbean Examination Council se trata de una plataforma online de aprendizaje, evidentemente, y permite a los docentes crear aulas virtuales donde puedan interactuar con los estudiantes en tiempo real y de manera asincrónica, para poder así medir sus logros de aprendizaje. En Egipto, la educación regular y la evaluación formativa en el contexto de la educación formal se realiza basándose mucho en la colaboración de los padres, madres y cuidadores para los grados más pequeños, de preescolar y primeros 2 grados de la primaria, a través de proyectos de investigaciones que luego vienen colgados en una plataforma electrónica para los niños de tercero a 7º grado, y ya para los adolescentes de grado 10 y 11, a través de tabletas que son proporcionadas por la escuela y que permiten una respuesta un poco más fácil y fluida. En Croacia, donde las clases se han implementado sobre todo a través de la televisión pública para la educación primaria y a través de una combinación de televisión y educación online para los grados de 5 a 8, el monitoreo se hace otra vez a través de llamadas telefónicas con los padres y madres, en caso de los niños pequeños, y a través de diferentes plataformas online para los niños y niñas más grandes. Y finalmente, las llamadas telefónicas se han usado también en Botsuana para niños pequeños, ahí sí con la mediación de los docentes, pero a través de una comunicación directa, con la mediación de los padres y madres, perdón, pero una comunicación directa entre docentes y estudiantes,
para medir los logros en habilidades numéricas, y las preguntas estaban enfocadas no solamente en los resultados, sino también en el proceso utilizado para llegar a eso. En conclusión, la evaluación formativa tiene que tener como objeto orientar el mejor proceso de enseñanza y aprendizaje. Debe contribuir al desarrollo de habilidades de los estudiantes para que puedan aprender de manera continua, tomar en cuenta sus diversidades y atender sus necesidades específicas, y ofrecer apoyo tanto a los estudiantes como a sus familias para que se pueda llegar a una comprensión compartida de lo que está sucediendo en cada una de las etapas del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los pasos a seguir respecto a nuestro estudio comprenden completar ese análisis de literatura y experiencias, completar un mapeo online de recursos disponibles, tanto online como offline, para realizar estas mediciones, y finalmente elaborar unas líneas guías regionales para informar los procesos de toma de decisiones que esperamos poner a disposición de los ministerios de educación de la región en el cortísimo plazo. Ahí están mis contactos. Muchísimas gracias y perdón por tomarme unos minutos más de lo que se me habían asignado. No hay problema, Vincenzo, muchísimas gracias. Muy interesante pensar en modalidades mixtas, utilizando diferentes plataformas y no solamente las digitales, sino las televisivas, las telefónicas, las radiales incluso, y también considerando más actores, no solamente estudiantes y docentes, ¿no? Tú mencionabas ejemplos que también consideran la participación de las familias y otro tipo de personal educativo, así que muy interesantes reflexiones. Nos dejaste un poco ansiosos con el estudio porque vamos a querer tenerlo lo antes posible, pero apenas tengamos lo vamos a difundir, por supuesto, por las diferentes redes, no solamente de UNICEF, sino también de UNESCO. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Y para continuar este panel, nos acompaña el día de hoy Andrés Peri, de Uruguay, que como mencionó Carlos al inicio, el título de su presentación es La evaluación formativa como herramienta sistémica, el caso de Uruguay. Andrés es sociólogo egresado de la Universidad de la República, magíster en Sociología y doctor en Demografía por la Universidad de Texas en Austin. Es director de la División de Investigación, Evaluación y Estadística de la Dirección Sectorial de Planeamiento Educativo de la ANEP. Es el representante de Uruguay en la Asamblea de Gobierno de PISA y fue coordinador nacional del segundo y el tercer estudio regional comparativo y explicativo del IESE de la UNESCO. Muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Un gusto tenerte aquí. El micrófono y la cámara es todo tuyo. Estás con el micrófono muteado. Tenía que empezar así para reafirmar mis características. Nada, es un placer estar con ustedes acá. Mi presentación en particular, voy a compartir la pantalla. Mi presentación en particular va a tratar de contar la experiencia uruguaya al respecto. Nosotros tenemos como un énfasis en la evaluación formativa hace mucho tiempo. Y en realidad, obviamente que es cada vez más importante la evaluación formativa y está visto desde este lugar por los sistemas educativos. Capaz el caso uruguayo es un ejemplo de donde desde la unidad de evaluación se transforma sobre los énfasis de las evaluaciones y se hace un foco en la evaluación formativa. El contexto uruguayo no es este, por desgracia. No estamos en verano, no estamos en una playa, estamos en el medio de una pandemia. Pero sin embargo, si vemos la cantidad de casos de COVID en la región, ahí muestra en la pantalla, primero está Brasil, después México, después Perú, después Chile. Chile tiene 362.962 casos de COVID. Uruguay está en el fondo de la tabla con 1.300. Efectivamente, Uruguay logró que no haya contagio masivo del COVID, en parte por 5 pistas. Voy a ir muy rápidamente sobre ello. Primero, tener un buen sistema de salud con cobertura universal y un estado de bienestar centenario. Segundo, hubo una rápida respuesta del gobierno y un manejo de la pandemia con un apoyo de científicos reconocidos. No hubo discusión sobre las medidas que tomar, se conformó un comité científico muy valorado y se tomaron las recomendaciones. Hubo una buena capacidad de testeo y aislación de casos por contacto. Después la responsabilidad ciudadana, gracias a los altos niveles de confianza interpersonal. Uruguay es de los países que tiene menor percepción de corrupción, por ejemplo, de América Latina. Y en realidad la sellada en realidad es que un presidente se inauguraba y era surfista de vocación
y logró surfear la ola del COVID sin cuarentena obligatoria. En realidad ya estamos en la parte de reapertura de las escuelas. Ya el 22 de abril empezaron las escuelas rurales. Hay que recordar de que nos agarró al inicio del año escolar. Y ya estamos, en todo junio fue un regreso a la presencialidad por fases, empezando primero por las escuelas más alejadas del área metropolitana, que era donde se concentraba la pandemia. Empezaron las escuelas vulnerables, los que terminaban el último grado de educación media superior tuvieron prioridad al ingreso a las clases presenciales. Todavía eso se completó el 29 de junio y a partir del 3 de agosto, después de las vacaciones de invierno, hubo un aumento de más presencialidad, de más días de clases, pero seguimos con un régimen partido, en el sentido que hay clases presenciales de grupos partidos, no el grupo completo, y siguiendo un estricto protocolo sanitario. La fortaleza que tuvo Uruguay es gracias al Plan Ceibal y una alta conexión a Internet, logró ahondar o surfear tal vez algunos de los efectos más dramáticos, pero sí tiene un riesgo de mayor inequidad del sistema cuando se depende de recursos para acceder. El aula es hiperdemocratizadora y la extrañamos. En realidad, cuando dependemos de conexiones o dispositivos, se genera este aumento de la inequidad que hay que estar muy atentos. Y por eso ahora los voy a invitar a un chateo express y quiero que en el chat me pongan en 30 segundos qué tipo de prácticas o de estrategias de intervención creen que son más importantes para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Así que me gustaría que en los próximos 30 segundos escriban en el chat. Voy a intentar mostrar mis habilidades digitales y mirar lo que ustedes escriban mientras hago esto. El apoyo emocional, la autoevaluación, la interactividad, la aplicación de conocimiento de problemas reales, estrategias de desarrollo, gamificación, la evaluación auténtica, evaluación emocional, y me estoy cansando de tantas propuestas que nos están haciendo. Simplemente yo voy a volver a la pantalla si lo logro. Me parece que son todas muy buenas propuestas. De hecho, en realidad, a ver si logro con esta habilidad volver a mi presentación, que es lo que yo temía que me podía pasar, y vuelvo a mi presentación. En realidad, los estudios lo que muestran es que para la evaluación formativa es de los elementos más importantes a la hora de mejorar los aprendizajes. De hecho, los estudios internacionales lo que muestran es que es de los efectos que tienen. Voy a volver a mi presentación, perdón, pido disculpas. Aquí estoy. John Hattie, en realidad un investigador australiano, analizó por metaanálisis qué tipo de intervenciones son las que más afectaban los aprendizajes. Y de hecho, la evaluación formativa fue de las que apareció como las más importantes. De hecho, en estudios de suma que también se hicieron en la región, aparece también la evaluación formativa como la más importante. Ahora no me deja avanzar en mi presentación. Igual voy a seguir para a ver si alguien me ayuda en las herramientas tecnológicas al respecto. Aprieto la flecha y no me avanza. Entiendo que ustedes siguen estando en el chateo express, ¿verdad? Así es. De acuerdo. Si quieres puedes dejar de compartir y volverlo a hacer de nuevo. De acuerdo. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. Esto de compartir mucho tiene sus riesgos, efectivamente. Sigue trancada. Igual ¿Y si haces clic en la diapositiva? Hago clic en la diapositiva. E intentas ahora. Perdón. Se ha detenido la función compartir pantalla porque la ventana compartida está cerrada. Ahora voy a volver a compartir pantalla. Comparto pantalla. La agrando. Y avanzo. Perfecto. Ahí. Perdón.
Los estudios SUMA, como les comentaba, muestra de que la retroalimentación formativa es una de las intervenciones que tiene alto impacto y bajo costo. No voy a hablar sobre la importancia de la evaluación formativa porque ya lo hizo Paulina. En realidad, en la organización de la evaluación en Uruguay está la Administración Nacional de Educación Pública, que es como si fuese en cualquier otro país el Ministerio de Educación, que es el que yo represento. Y después, en estos años se conformó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y acá lo que muestra es los distintos tipos de énfasis de la evaluación. Generalmente la evaluación en la región desde los institutos de evaluación estaba más centrada en una evaluación de logros de aprendizaje al final de los periodos y más con un sentido de rendición de cuentas, como lo mostraba Paulina. En realidad, desde la administración educativa hacemos más un énfasis en la evaluación formativa, que es una propuesta más de carácter universal y que el foco es mejorar los aprendizajes. Lo que les voy a contar es justamente la experiencia de evaluación formativa en línea que hemos desarrollado en el Uruguay. Hace más de 10 años que se aplican, y un poco entre las evaluaciones de sistema y la evaluación de aula, la evaluación en línea está en este conjunto de intersección en realidad. De hecho, cuando la queremos clasificar, nos cuesta clasificarla frente a los tipos de evaluación que se hace. ¿Por qué? Porque es una evaluación estandarizada, central, pero que la activa el maestro en su clase cuando él decide activarla. Por eso es como un híbrido en términos de eso. Decimos que es no canónica en términos de las clasificaciones tradicionales de evaluación. Acá en realidad muestra que un inicio de una evaluación en línea. ¿Qué es lo que es? En realidad es una evaluación para el aprendizaje, no del aprendizaje. Es una evaluación que se hace desde tercero de primaria, cuarto, quinto y sexto, séptimo, octavo y noveno. Se evalúa lectura, matemática y ciencias naturales. Se realiza a principio de año en educación media y a mitad de año en educación primaria para tener tiempo suficiente para seguir enseñando. No sustituye las evaluaciones que realiza cotidianamente los docentes en su aula, sino que las complementa y se aplica en línea por computadora gracias al Plan Ceibal. Es cierto que Uruguay tiene esa ventaja de tener una gran inserción, digamos, de computadoras y de dispositivos. En realidad, tiene portales para cada uno de los actores relevantes. En el portal de docentes es donde se aplican las pruebas. Yo no lo voy a recorrer por todas las actividades, simplemente mostrarle que es un portal definido para la devolución y para que el maestro pueda analizar el resultado de una prueba. De hecho, al final le muestra una matriz donde le parecen qué contestó cada uno de sus estudiantes en cada una de las propuestas que se les presentó. Entonces él puede ver qué le pasó a un estudiante en particular o qué pasó con una actividad en particular y a su vez ver cómo su grupo respondió frente a una de esas acciones. ¿Cuáles son sus rasgos distintivos? En realidad son tres. El primero es la acción formativa como piedra angular del trabajo. Lo hacemos para retroalimentar. La segunda cuestión es la instalación de referentes conceptuales comunes. A veces es difícil operacionalizar el currículum y la evaluación es una forma de hacerlo. Y tercero, es que lo que vimos cuando empezamos a hacer estas cuestiones es que es muy distinto la evaluación cuando podemos retroalimentar en tiempo real, que es un cambio enorme frente a lo que eran las evaluaciones tradicionales. En realidad es una evaluación que no asigna una calificación al alumno, sirve solamente para mejorar el aprendizaje, simplemente muestra qué pasó con ese alumno cuando se enfrentó a esa propuesta en particular de evaluación. Lo que pretende es fomentar reflexión entre profesionales de la educación. La idea es generar un ámbito de reflexión con otros maestros o profesores después de cada ciclo e incluye actividades de evaluación con potencial de ser trabajadas como actividades de enseñanza. Al permitir este referente común, se estructura también de acuerdo a los programas vigentes y las directivas de los consejos de la Administración Nacional de Educación Pública, e incluye esta mirada disciplinar donde aparecen distintos actores contribuyendo a eso. Se hace sobre todo para planear intervenciones oportunas, planificar y reflexionar sobre cuáles son las dificultades que tienen nuestros estudiantes a la hora de enfrentar estos temas. En realidad analizamos la evaluación en línea frente a estos elementos de Michael Fullan, un académico de la Universidad de Ontario, de qué
en qué aspectos se imbuían de sus ideas. Y la primera cuestión es romper el aislamiento del aula. No vamos a mejorar los sistemas educativos si no nos interaccionamos como aulas y con instrumentos. Segundo, crear capacidades colectivas. La docencia es esencialmente una actividad colectiva porque todos tenemos a los estudiantes un solo pedacito de ese trayecto largo de 12 años. Necesitamos alineamiento para que el aprendizaje sea acumulativo. Tercero, la evaluación en línea lo que permite es hacer foco en los aprendizajes fundamentales. De hecho, en este ciclo que va a empezar ahora, está alineado a las directivas de esos aprendizajes fundamentales que se decidió priorizar en este contexto de pandemia. Cuarto, la posibilidad de mostrar aprendizajes y explicarlos. ¿Qué pasó con mis estudiantes cuando se enfrentaron a la evaluación en línea? Y en realidad es generar un ámbito con evidencia para mostrar cuántos de mis estudiantes comprendieron ese texto. Eso que planteaba Carlos Enríquez, que es una de las dificultades de nuestra región, tener elementos para discutir durante el año sobre esos aspectos. La quinta cuestión es el alineamiento de 3 niveles. La evaluación como instrumento de diálogo permite alinear el aula con la escuela y la jurisdicción para tener un diálogo compartido con respecto a eso. Y por último, la rendición de cuentas no punitiva, que es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto que nos pasó y cómo contestaron los estudiantes? De hecho, el sistema de evaluación de aprendizaje se llama SEA, Sistema de Evaluación de Aprendizaje, y siempre decimos, y que sea lo que sea, que es partir de la realidad para intervenirla, sin juzgamientos. Esa es la parte fundamental. En realidad es un ejemplo de integración de pedagogía con la tecnología para la mejora del sistema educativo. En realidad, el cambio se va a dar empoderando y creando capacidades entre docentes, analizando más allá del aislamiento del aula, sino rompiéndolo y creando capacidades. Segundo, con un mejoramiento de la pedagogía y las prácticas pedagógicas, que es lo que permite la evaluación en línea, hacer un análisis a partir del error y las ideas previas que tienen los estudiantes, hay que trabajar sobre ellas, hacer investigación-acción para ver por qué mis estudiantes no pudieron responder estas actividades propuestas y seguir trabajando sin presión y sin nota, que es la otra cuestión importante. Y por último, la tecnología, es cierto que inclusive en este contexto de pandemia nos permite hacer evaluaciones. Hay que recordar de que si bien son en línea, se hacen en instituciones educativas, las inicia el maestro. No son para un contexto de hacer ahora desde la casa, están pensadas, parece lógica. Es cierto que hemos hecho hasta actividades para resolver en la casa en el contexto de pandemia, pero más al principio del año. Ahora, como ya hemos vuelto a la semipresencialidad, estamos proponiendo actividades a su vez más pequeñas para que el ciclo de evaluación y retroalimentación sea más corto. Para terminar, porque ya Paula activó su cámara, simplemente esta cuestión importante decir que esto ve al docente como un profesional que toma decisiones en base a distintas evidencias, trabajo de clase, tareas domiciliarias, pruebas, evaluación en línea, etc. Creo que tiene un efecto interesante de trabajar sobre el error y la evidencia. Es muy interesante ver salas de profesores cuando se juntan y dicen, ¿viste la actividad de matemática que pusieron? ¿Cómo le fue a los tuyos? Ese diálogo frágil pero local me parece que es de las cosas interesantes a rescatar. La tercera cuestión es posibilidad de detectar fortalezas y debilidades durante el año lectivo para diseñar estrategias oportunas y que no le pase lo que le pasó a Manolito, que mostraba Paulina en su slide. Y para terminar, en realidad, los sistemas de evaluación podrían generar una combinación sinérgica entre evaluaciones formativas durante el año lectivo y evaluaciones de logro más a fin de año. La evaluación como palanca de cambio y como instrumento de diálogo pueden ser visiones complementarias a la tradicional de rendición de cuentas, como mostraba Paulina. Y si bien la evaluación formativa es más propia de las evaluaciones de aula, también puede ser una herramienta sistémica, como lo muestra la experiencia uruguaya. Eso es un poco lo que quería compartir con ustedes en esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés.
insististe de manera muy certera sobre la relevancia de la retroalimentación, nuevamente el rol de los diferentes actores en el proceso evaluativo, pero también el énfasis en la recursividad del proceso, ¿no? No se limita solamente a la finalización de la evaluación, sino también hay un proceso de intercambio con otros actores que parece fundamental y que de hecho ha sido también mencionado por algunas personas en el chat durante tu presentación. Muchísimas gracias. Hay preguntas para ti, Andrés, también, entonces la sección de preguntas y respuestas ya se está enriqueciendo. Pero para finalizar el panel, y último pero no menos importante, tenemos a Francisco Miranda. Francisco es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede de México. Actualmente con licencia, fue titular de la Unidad de Normatividad y Política Educativa del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, y actualmente se desempeña como titular de la de la Unidad de Evaluación Diagnóstica de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación en México. Muchísimas gracias, Francisco, por tu presencia el día de hoy. Te cuento que ya tenemos más de 1.300 personas conectadas a lo largo de América Latina, así que un público muy interesado en los temas a tratar en esta sesión. Adelante, Francisco. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero expresar mi agradecimiento al equipo de OREAC, de IESE, y también pues expresarle mi agradecimiento a Paulina, a Carlos y a Vincenzo por darme la oportunidad de compartir estas reflexiones en este espacio al que nos han convocado. Voy a mostrar igual mi presentación, espero que no tenga problemas. ¿La ven ahí? Sí, perfecto. Bueno, yo les voy a hablar de Perdón, dos Francisco, acciones. disculpa, sí. Si la puedes poner en pantalla completa y estamos ok. A ver ahí. Excelente. Bueno, decía yo que les voy a hablar de dos acciones muy puntuales y concretas que estamos haciendo actualmente en México, en el contexto problemático que todos tenemos de esta contingencia sanitaria. Pero déjenme muy rápidamente hacer un brevísimo preámbulo del contexto en el que se insertan estas acciones. Ya hemos escuchado reflexiones bien interesantes, hay marcos teóricos, por supuesto, que fundamentan todas estas iniciativas en materia de evaluación activa, pero en el servicio público a veces la teoría hay que intercalarla con los marcos normativos. Y quiero justamente empezar con este señalamiento de que en México tuvimos una importantísima reforma educativa en el año 2019 que planteó diversos cambios importantísimos al sistema educativo nacional. Y en materia de evaluación, nuestra legislación establece muy claramente que la evaluación que se haga debe ser diagnóstica, formativa e integral. Y señala que debe de fundamentarse en juicios basados en evidencia sobre las cualidades de los actores, instituciones o procesos del sistema educativo nacional con la finalidad de contar con una retroalimentación que promueva una acción de mejora de la educación. Digo, lo quiero señalar porque este es un referente legislativo y normativo muy importante que orienta las acciones en materia de evaluación. Y aún más, la legislación nos coloca otros adjetivos de la evaluación que los instrumentadores de política luego enfrentamos problemas para hacerlos factibles. Nos habla de que esta evaluación, además de ser diagnóstica, formativa, integral, tiene que ser continua, colectiva, incluyente, participativa y comunitaria. Entonces, quiero compartir porque este es el contexto normativo en el cual nuestras acciones, estas que les voy a platicar, se insertan. También debo de señalar que la Comisión Nacional para la Mejora Continua, que es un nuevo organismo que nace justamente
a la luz de esta reforma y que sustituye al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pero conserva de manera importante la tarea de evaluación con esta perspectiva que acabo de mencionar. Y es en este marco donde nuestra comisión ha venido trabajando, en el marco, digamos, de sus proyectos anuales y sus proyectos de mediano plazo. Y en la contingencia sanitaria, pues tuvimos la necesidad de hacer énfasis puntuales y adelantar en muchas circunstancias varios de los proyectos que estaban programados en otros. En ese sentido, es, digamos, el contexto en el que se insertan estas dos acciones puntuales que les quiero comentar. Primero, antes de pensar en hacer nuevas evaluaciones, tuvimos la necesidad de recurrir a los resultados que tenemos de las evaluaciones que hemos desarrollado con antelación, lo que llamamos las evaluaciones históricas, con la idea de identificar los contenidos que típicamente o habitualmente resultan más difíciles. Ya nos mostraban hace un rato los resultados de evaluaciones estandarizadas y sabemos cuáles son los problemas fundamentales a los cuales se enfrentan los alumnos. Entonces decidimos hacer un compendio de estos contenidos y de estos aprendizajes que son habitualmente más difíciles, con la idea de informar y proponer materiales y sugerencias de apoyo que faciliten su aprendizaje. Más adelante voy a comentar el uso que se le está dando a este tipo de información, especialmente para apoyar el trabajo que nuestro Ministerio de Educación está realizando para el plan de reforzamiento. La segunda acción, más de amplio espectro, tiene que ver con el diseño y aplicación de instrumentos con fines diagnósticos y formativos de estudiantes de segundo a sexto grado de educación primaria y de primero a tercer grado de educación secundaria, equivale a los grados 02 a 09, con la idea de que pudieran aplicarse al inicio del ciclo escolar y con base en ello ofrecer a los docentes recomendaciones didácticas que apoyen la adquisición y el fortalecimiento de estos aprendizajes. Déjenme muy rápidamente platicarles la estructura de estas dos acciones puntuales. Aquí lo que ven es que privilegiamos lo que llamamos los niveles de transición. El sexto de primaria es el último grado de nuestro nivel básico y es lo que antecede, digamos, al ingreso de la secundaria, el tramo de la secundaria baja, y creímos que ahí era muy importante poner el énfasis y no solamente en las, digamos, asignaturas tradicionales como es lenguaje, comunicación y matemáticas, sino también en otras asignaturas de las cuales disponemos de información en nuestras evaluaciones y creemos importante también colocar en este escenario, que es el caso de ciencias naturales y formación cívica y ética. Y ustedes ven las evaluaciones que hemos aplicado en años anteriores, son el referente para este tipo de análisis que hemos desarrollado, y además lo hemos hecho por tipos de servicio, porque las condiciones de cada uno de estos servicios es diferente. Los servicios generales, públicos, los servicios de educación indígena y los servicios comunitarios que atiende el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Y también pusimos el énfasis en este nivel de transición, que es el tercer grado de educación secundaria, que es la antesala para ingresar a la secundaria alta. También en estas asignaturas, lenguaje y comunicación, matemáticas, ciencias, especialmente en biología, y formación cívica y ética, y también se plantean estos compendios de contenidos de aprendizaje por tipos de servicio, la secundaria general, la técnica, la telesecundaria y también las secundarias comunitarias.
Este es un resumen del tipo de información que estamos compartiendo con el Ministerio de Educación y que de hecho ya fue entregado. Están los grados, están las asignaturas, están estos contenidos identificados como más difíciles en función de las respuestas correctas o incorrectas que planteaban, que asignan los estudiantes en las pruebas, y se relacionan con los aprendizajes esperados. Y esto también empieza a caminar para poder identificar contenidos que resultan ser fundamentales y eventualmente prioritarios por el nivel de dificultad y porque también reflejan segmentos fundamentales en los currículums nacionales de cada uno de los niveles educativos. Esta acción puntual, como ya les mencionaba, fue un insumo muy importante entregado a nuestro Ministerio de Educación para apoyar esta gran estrategia que se está lanzando, denominada reforzamiento de los aprendizajes en el marco del inicio del próximo ciclo escolar. Es decir, una gran cantidad de materiales y cuadernos de trabajo, tanto para alumnos como para docentes, en todas las asignaturas, en todos los grados escolares, dando como insumo este tipo de información que tenemos derivado del análisis de los resultados de las evaluaciones. Aunque este insumo se centró, como ya les decía, en estos niveles de transición, en el sexto de primaria y tercero de secundaria, también con esta visión y con esta perspectiva hemos revisado y retroalimentado esta gran cantidad de materiales que la Secretaría de Educación Pública en México ha planteado, tanto en lectura, comunicación y matemáticas, pero también con temas relacionados con otros ámbitos que, como ustedes saben, en la coyuntura de la contingencia sanitaria han aparecido temas fundamentales, como los relativos al apoyo socioemocional, la vida saludable, tanto para docentes como para los estudiantes en el entorno familiar, así como materiales relacionados con el bienestar en casa y los retos en la familia. Es decir, con esto quiero señalar que este ejercicio de recuperación y puntualización de contenidos en el marco de las evaluaciones históricas han informado del aprendizaje de los contenidos en este sentido. Rápidamente, en la segunda acción puntual, que tiene que ver con este planteamiento más amplio de desarrollar instrumentos con fines diagnósticos y formativos, estamos culminando 16 pruebas, 8 de lecturas y 8 de matemáticas, de segundo de primaria a tercero de secundaria, en distintos formatos. En México tenemos todavía una altísima proporción de escuelas que no tienen acceso a sistemas de cómputo, entonces tenemos que pensar en formatos de papel, de lápiz y papel, pero también queremos ya empezar a incursionar en un sistema en línea. Estas pruebas, que fueron alineadas al currículum, fueron revisadas en términos conceptuales y técnicos, que plantean también un esquema de argumentación de respuestas correctas y análisis de los errores comunes que cometen los alumnos a partir de la experiencia. Estamos planteando también orientaciones didácticas para promover el uso formativo de estos resultados que arrojan estas evaluaciones. Y como ya decíamos, estamos pensando en un esquema de instrumentación de aplicación presencial y un sistema de aplicación. Estos son, digamos, los criterios que rigen y orientan estas pruebas. Como ustedes pueden ver, está muy en tono de lo que hemos escuchado en las presentaciones anteriores. Primero, está centrada en aprendizajes esperados de los planes y programas de estudios vigentes en cada grado, aunque, como decía, están priorizando también aquellos contenidos que merecen atención porque es donde típicamente los estudiantes muestran dificultades. Son contenidos que tienen relevancia disciplinar para el grado que van cursando los alumnos. Son contenidos que sean significativos para docentes y favorezcan una retroalimentación formativa.
son reactivos que evalúan preferentemente procesos por encima de los que evalúan conocimientos declarativos. Se incorpora una diversidad de textos e información gráfica. Se considera, por supuesto, indicadores psicométricos adecuados y se revisa que estos reactivos no tengan sesgos potenciales tanto culturales como sociales. Este es, digamos, el marco en el que estamos pensando el uso y la información que estos instrumentos arrojarán a los docentes. Son preguntas que esperamos responder con estos resultados de estas pruebas. ¿Cuáles son las habilidades necesarias para resolver el reactivo? Estamos generando también un esquema de modelación para que el propio alumno pueda jugar con respuesta correcta e incorrecta y pueda empezar a tener, digamos, la fundamentación de por qué una opción es la adecuada y no las otras. Identificar las dificultades también que tienen los alumnos al seleccionar una respuesta correcta o incorrecta, sobre todo incorrecta. ¿Qué tipo de estrategias de enseñanza contribuyen a fortalecer los procesos y la adquisición de habilidades matemáticas? Y estamos planteando también secuencias didácticas que permitan el fortalecimiento de estas habilidades fundamentales. Y estamos haciendo conexiones también con recursos y materiales que están en la nube, en la red, con todo un esfuerzo de curaduría de estos recursos. En suma, pues, lo que queremos con este tipo de instrumentos son tres cosas. Con eso concluyo. Primero, propiciar discusiones acerca de los errores más frecuentes que cometen los alumnos con el propósito de generar estrategias de fortalecimiento. En segundo lugar, favorecer reflexiones en los alumnos acerca de lo que ya dominan y sobre sus errores más frecuentes. Y en tercer lugar, como ya lo comenté, brindar a los docentes recomendaciones didácticas que apoyen la adquisición y el fortalecimiento de aprendizajes evaluados con estos instrumentos, con énfasis en los resultados más difíciles para los alumnos. Ese es, digamos, el planteamiento que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. El chat también tenemos preguntas para ti, así que con estas presentaciones podemos dar inicio a la sección de preguntas y respuestas. Queremos asegurar que hay un espacio para esta reflexión. Y si les parece bien, Francisco, te pido poder dejar de compartir la pantalla para... perfecto, ahí está todo ok. Para poder ver a todos nuestros presentadores. Andrés, Vincenzo, los invito a prender sus cámaras porque también hay preguntas para ustedes. Y para comenzar, bueno, respetando un poco el orden de la sesión, Paulina, tú eres la primera seleccionada para responder algunas preguntas. No tan fáciles, debo decir, porque tenemos una audiencia que ha hincado el diente probablemente en los puntos más peliagudos del proceso de evaluación, y les agradecemos muchísimo por la reflexión también en el chat y las experiencias compartidas. La pregunta, Paulina, es ¿cómo retroalimentar efectivamente a las y los estudiantes en estas circunstancias donde la falta de conectividad de algunos, por supuesto, o el hecho de no establecer un vínculo presencial lo vuelve especialmente difícil? Sí, bueno, si me veo en aprietos para contestar una pregunta, voy a decir que se cayó mi conexión a internet y voy a apagar la comunicación. Y yo te voy a apoyar con eso. No, creo que es una pregunta súper interesante la que se plantea y muy importante de abordar, porque pretender que en estas circunstancias los profesores puedan entregar retroalimentación individual a cada estudiante frente a cada iniciativa o instancia de evaluación es absurdo, es imposible, sabemos que es imposible. Y desde esa constatación, creo que hay al menos dos formas de abordar el asunto. Lo primero es que es posible entregar ciertos tipos de retroalimentación colectiva a nuestro grupo de estudiantes a partir de la evidencia que recogemos que nos demarca un escenario común de debilidades o de asuntos a mejorar. Y con eso se puede abordar con una perspectiva, como digo, más colectiva, aquello que aparece como problemas más frecuentes o brechas más comunes que es importante trabajar. Y complementariamente, las instancias de retroalimentación individual se podrían entonces reservar para aquellos estudiantes que manifiestan un mayor rezago o un mayor retraso en el logro de los aprendizajes que estamos esperando.
Y esa retroalimentación podría no necesariamente ser escrita, porque eso supone más tiempo, más trabajo. Podrían ocuparse instancias de interacción que nos ofrece una tecnología más fácil de alcanzar para todos que el Internet, que el Zoom, por ejemplo, y podría ser a través del WhatsApp. El WhatsApp se ha convertido hoy día en una herramienta tecnológica que está al alcance de un mayor número de personas que la conexión domiciliaria a Internet, por ejemplo, a través de los teléfonos móviles. Y el WhatsApp se podría utilizar entonces como una instancia de retroalimentación muy efectiva frente a casos individuales que nosotros detectemos que requieren más atención de parte de la acción docente. Muchísimas gracias, Paulina. No fue necesario cortar la conexión. Y para continuar con las preguntas, Vincenzo, tenemos una, tú hablaste sobre metodologías y algunas modalidades alternativas para realizar evaluación. Y la pregunta que te hacen es, ¿qué metodologías o medios de verificación pueden ayudar a asegurarnos mayor validez de los instrumentos de evaluación formativa? Pues otra vez es una pregunta muy interesante y muy difícil de contestar en breve tiempo, sobre todo porque, como se mencionaba en una de las presentaciones anteriores, a la mía creo que fue la de Carlos, una medida no aplica para todos, ¿no? Entonces, a la hora de buscar soluciones, es necesario buscar soluciones que respondan a las características específicas y a las necesidades de cada uno de los estudiantes, ¿no? Y sin entrar tanto en el detalle de características individuales y personales, es evidente que medir el aprendizaje para niños y niñas de preescolar es diferente que hacerlo para adolescentes, ¿no? Entonces, realmente es muy complicado dar una respuesta unívoca en ese sentido, pero la realidad es que y yo creo que el concepto que tenemos rescatar en una situación en que la desigualdad marca muchas pautas en ese proceso de evaluación es tratar de buscar esa multidimensionalidad de la evaluación y buscar diferentes maneras, basarse sobre todo en el apoyo de las familias también, sobre todo cuando hablamos de niños más pequeños o de evaluaciones entre pares, y usar un abanico de instrumentos que deberían evidentemente estar relacionados con la modalidad de entrega del material que se hace, ¿no? Si se hace por televisión, si se hace por radio, si se hace de manera digital. No creo que haya una manera, una única manera, pero el teléfono, realmente el viejo teléfono ha resultado muy útil en ese sentido, sobre todo donde no hay conexión a Internet. La penetración de tecnología celular es mucho más amplia, como acaba de decir Paulina, que del Internet de casa, digamos. Entonces, también se ha usado mucho el WhatsApp, tanto en temas de mandar fotos de los trabajos realizados como para comunicación verbal también entre el docente y el estudiante. Creo yo que independientemente de la modalidad, lo que tenemos que asegurar es que realmente hay una comunicación de doble vía entre los docentes, los estudiantes y sus familias, ¿no? Y que permita recrear y mantener ese vínculo que yo mencioné al principio de mi presentación, ¿no? Porque al final, más allá de la medición en sí mismo, es este vínculo, es ese sentido de pertenencia, ese sentido de continuidad del aprendizaje que es el que permite realmente a los estudiantes seguir aprendiendo en esas condiciones extraordinarias que estamos viviendo todos. Muchísimas gracias, Vincenzo. Andrés, nos pregunta la audiencia, y me voy a permitir parafrasear de luego la pregunta porque me parece que la descripción que hace, imagino, el docente en este caso es muy útil, pero la pregunta es, en la experiencia uruguaya, ¿existen mecanismos que permitan incorporar a los padres, madres o tutores dentro de esta instancia de evaluación formativa? ¿Y qué sugerencias podrías dar a partir de esta instancia? Y voy a leer un poquito más de la pregunta porque me parece muy interesante. Dice, una de las dificultades que tenemos en el colegio donde trabajo es no tener una forma de informar a las familias los resultados de aprendizaje de las y los estudiantes en este contexto de distancia, porque las calificaciones no son un lenguaje muy claro, era antes un lenguaje claro para ellos, pero actualmente las modalidades alternativas no lo son. ¿Cómo podemos informar los resultados de la evaluación de una manera clara a las familias
y cómo podemos involucrarlos de manera activa en este proceso? Es una muy buena pregunta. De hecho, como comentaba, son 10 años de evaluaciones de este tipo y alguna vez intentamos mostrar todas las pruebas públicamente para que la sociedad discutiera. Y nos fue espantosamente mal. En realidad, porque la sociedad primero la tomó diciendo no saben nada, no había marco para interpretar esa información. En algunos casos, yo diría que reafirmaba prenociones y prejuicios sobre lo que pasa en el sistema educativo más que entender correctamente. Y mi impresión era que nuestro primer interés, que era decir, en tercero las actividades son de este tipo, en cuarto son de este tipo, en quinto son de este tipo, no lo logramos en forma pública a través de un dispositivo que desarrollamos al respecto. A ver, yo creo que en nuestro caso, nuestro énfasis, como empezó la evaluación en línea, en realidad fue una cuestión de dar más información al docente, porque si el docente reconoce más información, puede cambiar, y era más formativa hacia el lado del docente que al estudiante, y yo te diría menos aún a la familia, obviamente. Mi impresión es que los sistemas cada vez nos están rodeando en términos de las posibilidades que generan. De hecho, ahora tenemos hasta un exceso de información, y yo creo que lo que tenemos que hacer es no hacer lo que hicimos unos años atrás, que fue compartirla alocadamente a nivel público, sino me parece que tenemos que crear instancias de aprendizaje para ver estas cuestiones, pero en contextos donde uno las enmarca. No puede ser exclusivamente para que cualquiera tome, porque lo que nuestra experiencia por lo menos ha sido que reafirman los prejuicios y fue una crítica dificilísima y no logramos informar societalmente de qué estaba pasando con respecto a los aprendizajes. Capaz estas tecnologías, para terminar, son tecnologías frágiles y delicadas. ¿Me explico? Es casi como uno devuelve, que tiene que decir primero una cuestión positiva, después mostrar lo que hizo mal y después volver entusiasmando Y esas son cuestiones frágiles de un vínculo que creo que tenemos que priorizar y saber a los efectos de esas cuestiones de detalle de la evaluación formativa. Muchísimas gracias, Andrés. Y Francisco, mencionaste la importancia de evitar sesgos socioculturales. Entonces, desde la audiencia nos preguntan, ¿cómo podemos integrar esto en las evaluaciones formativas en contextos pluriculturales y socioeconómicamente muy diversos? Y esa es una pregunta muy importante que, como todos sabemos, tiene importantísimos retos técnicos, pero también tiene retos de implementación. El esfuerzo que estamos haciendo va orientado también a generar un esquema de evaluaciones que cada vez más respondan a estos contextos, particularmente en estas situaciones de servicios educativos que son aislados, están en zonas rurales o están en condiciones de marginación y de pobreza. Y esto nos plantea, pues sí, un ejercicio muy fino de trabajo en la elaboración de los instrumentos, pero también nos está planteando, y está ya dentro de nuestra agenda, el cómo pensar en los otros aprendizajes que también se están generando. Pensemos, por ejemplo, en las comunidades indígenas, que hay muchas cosas que se aprenden en el entorno sociocultural y que no necesariamente se trabajan en el currículo. Entonces estamos haciendo un trabajo también muy importante de ir valorando también y retroalimentando esos otros aprendizajes que también pueden ser fundamentales para apoyar los aprendizajes planteados en el currículo. Y este tema, por supuesto, que está en la agenda, obviamente por los tiempos y la coyuntura, esto tendrá que ser un proceso paulatino. En el caso de educación indígena, enfrentamos problemas por la diversidad de lenguas que existen en el país, pero ya estamos afilando algún esquema inicial de conversación y de trabajo, particularmente con el tema indígena y las escuelas multigrado, que son
fundamentales también por la manera en cómo se desarrolla el aprendizaje en las escuelas de integrado. Entonces esa es una parte fundamental, ¿no? Y hay otra parte que también quisiera señalar aprovechando, que es un poco también los retos que tenemos para implementar esto. El tema, por ejemplo, de si esto va a significar una carga adicional para los maestros, que es un tema también que estamos valorando, porque a veces mandamos sin quererlo una señal de que es una herramienta y se vuelve pues una carga adicional a los docentes. Estamos buscando, si me permiten la expresión, de maximizar la utilidad de esto. En los diagnósticos que tenemos hemos encontrado que muchos docentes de educación básica recurren a instrumentos que compran en la papelería más cercana o los bajan de la nube sin tener ningún criterio técnico de su validez y de su confiabilidad. Entonces, lo que estamos tratando también es de que estos instrumentos estén en el marco del desarrollo de la tarea de los docentes, en el momento en que lo necesiten. No tuve oportunidad de profundizar, pero estamos pensando en que esto también avance hacia un esquema de progresividad. Estamos planteando una evaluación de inicio en términos diagnósticos, pero también tendremos que pensar en un esquema de mitad, quizá de ciclo y probablemente de final, siempre con la idea de que esté metido en la estructura de decisiones que toma el docente en la vida cotidiana de su trabajo en el aula y en la escuela. Muchísimas gracias, Francisco. Las preguntas no se agotaron con esta por ningún motivo. Recibimos, me atrevería a decir, más de 50 preguntas en el proceso. Usualmente lo que hacemos en la serie es sistematizar las preguntas, identificar las que más se repiten y enviárselas a las y los panelistas posterior a la sesión. Y estas preguntas y sus respuestas luego quedan publicadas en la página del evento, tratando de no agotar la discusión solamente al tiempo limitado que tenemos el día de hoy, ¿no? Para finalizar, me gustaría invitar a Carlos Enríquez, coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, para unos mensajes finales y también para hacerles una invitación. Así que adelante, Carlos, el micrófono y pantalla toda tuya. Oye, gracias, Paula. Yo quisiera agradecer a nuestros panelistas. No puedo hacer un recuento al final, pero agradecer por esta reunión, conversación sur-sur, a grandes representantes de nuestros países, a Paulina que nos dijo que mira, hay una tensión entre villano y heroína y cómo no, sin retroalimentación no es posible entender la acción como formativa. Yo quiero agradecerle porque creo que con eso marca una conversación distinta en esta cultura escolar, en cómo hoy día no lo reducimos a una nota, cómo transparentamos criterios, cómo se hace con los estudiantes, que esto es difícil, las facultades de pedagogía también están distantes de esta conversación en Latinoamérica y cómo finalmente se requiere la calificación, pero cómo también trabajamos metodologías más formativas de priorizar. Y yo creo que es muy visual también este tema de someterse a la evaluación, lo decía Paulina, versus a cómo él es protagonista del estudiante. Vincenzo, le queremos agradecer a la UNICEF por tratar de abrir esta conversación más formativa, por mapear nuevas prácticas, por entregarnos finalmente metodología a distancia, casos que pueden servir para lo que están haciendo los países, pero también nuestra experiencia hacia los centros escolares de orientar más el proceso de enseñanza y el aprendizaje, que sea foco, que se puedan tomar decisiones, que se pueda ofrecer apoyo. A Andrea, yo creo que el caso de Uruguay es bien emblemático para todo nuestro continente, me atrevo a decirlo. Creo que también lo que han hecho en la pandemia, más allá de su presidente surfista, este tema de la confianza de la ciudadanía, lo que nos está diciendo en cómo, lo decía una profesora, Andrés, la vida es un aprendizaje constante que le están enseñando los uruguayos en esa conversación, y en cómo estos elementos de fulanianos que nos hablan ustedes, construye la evaluación como un instrumento más de diálogo en esta cultura distinta. Me quedo mucho, Andrés, con aprender del error. El profesor toma decisiones permanentemente entre la evidencia, entre el error, entre la mejora. Y por último, Francisco nos planteaba en que hay los sistemas educativos, en esta tensión gigantesca que genera la evaluación,
pueden jugar un rol muy punitivo o un rol más hacia la mejora. Y yo creo que mirar la experiencia de lo que está haciendo México en una evaluación más hacia el diagnóstico, más hacia lo integral, más hacia lo formativo, él lo decía, retroalimentar, pero ¿para qué? No para solo tener evidencia, sino para hallazgo de la mejora, creo que es un tema de que llama a la reflexión en toda Latinoamérica. ¿Pero para qué? Para abrir esta conversación en que deben existir distintos instrumentos. Yo me atrevo a decir que la evaluación sumativa en todo el continente se está desarrollando, cumple un rol, pero no puede ser el único, tiene que existir los otros componentes. Me atrevo a decir que ha sido pionero en esta evaluación intermedia que yo llamaría, que se llama en la literatura más lo que hizo Uruguay, lo que está haciendo Colombia, lo que está haciendo Chile, lo que está haciendo hoy día México, en esta conexión más hacia el profesor como protagonista de esta información. Y por otro lado, cómo construimos una cultura más que le aporte en clase a clase, con lo que decía la Paulina, con lo difícil que es instalar esta conversación en la sala de clase. Por tanto, nos atrevemos también del laboratorio latinoamericano a cómo nos sumamos a una conversación, a la red del YESE, a cada uno de ustedes. Es que esto es un cambio de paradigma que tiene que ver con que, más que lo que hace el maestro, es que están aprendiendo los estudiantes, y ahí hay un sinnúmero de metodologías que lo decía Paulina, que uno pudiese conversar y que también queremos invitarlo a compartir a cada uno de ustedes, más que el profesor lo que hable, no dar respuesta, sino a cómo promovemos en que sean los estudiantes los que tienen conversación, incluso en esta pandemia. Quiero dar el ejemplo que decía la Paulina, hay profesores que están abriendo por WhatsApp, en términos de poder generar chat en estudiantes que están en el mismo nivel de enseñanza-aprendizaje, donde él solo le da una vez a la semana un feedback, y entre ellos también pueden tener este tema de retroalimentación, que no es más pega para el profesor, no es más trabajo para el profesor solamente, sino más bien hacer trabajar a los estudiantes, y no solo hablando de sus tareas, sino más bien hablando del aprendizaje. Desde esa perspectiva, en este webinar queremos dar algunos insumos. La Paula lo decía, hay más de 50 preguntas. Este es un tema por construir. Aquí hay una oportunidad de construir una nueva cultura evaluativa sin demonizar la calificación, que cumple su rol, pero aquí se tiene y debemos abrir un nuevo espacio que es más del mejoramiento, del aprendizaje, de la retroalimentación, centrado en estudiantes más independientes, más protagonistas, que estemos más sensibles y trabajemos para sus necesidades, y donde, lo decía Francisco, más que trabajo para el profesor, sea el profesor más efectivo en lo que hace. Es súper fácil decirlo, es muy difícil implementarlo, y ahí Paulina nuevamente decía, la retroalimentación es la gran tarea profesional y colectiva, porque sin retroalimentación no hay una acción de evaluación formativa. Y esto no quiere decir que sea individual, más aún en las complejidades que hoy día tenemos, pero sí tratar de revisar individual y colectivamente, profesionalmente, cuáles pueden ser las metodologías, las didácticas, las herramientas que pueden ayudar a esa mejor conversación. Y desde esa mirada, me quedo también con lo que decía Andrés y lo que dice John Hattie. Aquí todos estamos aprendiendo, y la herramienta mayor para movilizar los aprendizajes es la retroalimentación. La gran palanca que puede hacer que los niños sepan dónde están, vayan en busca de su meta de aprendizaje y cierren la brecha, es estudiantes protagonistas, donde el profesor, la maestra, entrega mayores retroalimentación y desde esa perspectiva, en una frase que yo quisiera aquí a lo mejor señalar, que es que es el estudio, no le decimos la respuesta ni en qué se equivocan, sino más bien son ellos, estudiantes, que van en busca de este proceso de autonomía. Por tanto, es un reto de la evaluación a ser más gratificante, y solo va a servir en la medida que se centre en el proceso de aprendizaje. Por último, le hacemos a todos una invitación, porque entendiendo que tenemos 4 grandes invitados, desde centros educativos con foco en la mejora y en la evaluación, de experiencia, la gran experiencia de Uruguay, lo que nos están diciendo también y lo que están moviendo la frontera de lo formativo en México, desde lo que también está mapeando UNICEF para promover el aprendizaje significativo en todos nuestros estudiantes, es un desafío de poder mapear
de mostrar las experiencias formativas de los centros escolares en la región. Y de esa mirada en L'Oréal, con UNICEF y desde el YESE, en esta red latinoamericana de evaluación, queremos tratar de visibilizar lo que están haciendo ustedes y lo que les pedimos. Aquí está el correo laboratorio@yeseunesco.org o la página web, que desde aquí al 15 vamos a convocarlo a poder mostrar su experiencia, qué es lo que están haciendo, qué es lo que efectivamente está marcando la diferencia para poder monitorear, retroalimentar, visibilizar estas metas de aprendizaje, hacer a los estudiantes más protagonistas y poder compartir con el resto. Vamos a realizar un webinar en el mes de septiembre y lo que esperamos es estas experiencias ahora en los centros latinoamericanos como el de ustedes, en estos más de 20 países, como decía la Paula, en estos más de 2.000 asistentes, ojalá poder compartir su experiencia, profesor, profesora, maestro, maestra, que nos pueda finalmente a todos ayudar a cómo, de una manera profesional, más colectiva, podemos decir lo que nos está resultando, visibilizar el gran esfuerzo que estamos haciendo y, por otro lado, empezar a dar pasos en conjunto en esta cooperación sur-sur, en esta Latinoamérica, de no quedarnos solo con la calificación, no quedarnos solo con la evaluación estandarizada, que cumple un rol, sino ampliarlo a una cultura más centrada en el aprendizaje, en estudiantes protagonistas y cada uno de nosotros en su espacio ser propositivo para que los instrumentos no sean un fin, sino un medio para este propósito mayor de, en pandemia, con complicaciones, con problemas, cómo lo que hacemos es efectivo en este propósito mayor de avanzar en aprendizaje para todos y que idealmente nadie se nos quede atrás o ayudemos más a estos grupos que necesitan de este apoyo efectivo. Así que muchas gracias a todos por compartir y los invitamos desde el 15 de agosto a entregar, visibilizar su implementación de evaluación formativa en su centro y poder enviarnos para poder mapear, visibilizar y mostrar pautas. Muchas gracias, Carlos. Con esa invitación, solamente recordar que este es un webinar en una serie bastante amplia. Vi algunas preguntas relacionadas como, ok, ¿cómo priorizamos el currículum en emergencias? Contarles que la sesión de la próxima semana va a estar enfocada a esa temática. Y como bien decía Carlos, el tema de la evaluación no se queda solamente acá. Tenemos programado para el 27 de agosto una sesión con las experiencias indicadas por él. Contarles un poco que el espíritu de esta serie tiene que ver con que sabemos que en circunstancias críticas de emergencia como las que estamos viviendo sin precedentes, la educación es una de las prioridades más grandes para las familias. Y eso no es casual, es porque la educación frente a la tragedia, la crisis, las pérdidas, provee esperanza, estabilidad, seguridad, protección, un sentido de cotidianidad y en ese sentido incluso podemos sostener que la educación salva vidas. Por eso este espacio de intercambio regional es especialmente fundamental y les agradecemos muchísimo a las personas que se conectan semana a semana a esta instancia. Quiero solamente aprovechar de agradecer a personas que ustedes no les han visto las caras, pero han sido parte fundamental del desarrollo de este webinar. Mi colega Luis Pino, que ha estado a cargo de tecnologías. Tenemos a nuestros colegas Carolina Jerez, Florencia Zafirio, Paulina Valenzuela, Carlos Cayomán, Jerónima Sandino, que han estado tras bambalinas sistematizando sus preguntas. Mari Carmen Aquino también. Y agradecerles a todo el equipo del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación y al equipo de UNICEF por facilitar esta sesión tan importante. Les enviamos un abrazo muy grande, nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Muchísimas gracias por conectarse. Un abrazo muy grande, gracias a los panelistas, que tengan una excelente tarde. Gracias a todos, muchas gracias a todos por participar y estar. Muchas gracias, un abrazo. Saludos. Gracias, Andrés, gracias Francisco, gracias Poli.